Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, nos presentamos, Señor, en esta mañana delante de ti. Primero que todo, agradecidos, Señor, por este nuevo día. Agradecidos por tu amor, tu misericordia, Padre, que nos permites ver, Padre, lo maravilloso que eres para con nosotros, con este día, con un sol radiante, con esta mañana, Padre, que podemos venir a tu presencia, que pudimos levantarnos, que pudimos, Padre, venir unánime juntos a adorarte y a honrarte, Señor. Ahora disponemos, Señor, nuestros corazones de tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra no sea palabra de humana sabiduría, Señor, sino que seas tú obrando y por medio de tu Santo Espíritu hablándonos, Señor, a cada uno de nosotros. Que esta palabra quede en nuestros corazones, que sea edificante, Señor, y que todo sea para gloria y honra de tu nombre, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor, por favor. A Primera de Timoteo. Ahora sí, acabamos hoy. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20 y 21. Oh. Llegamos al final. Primera de Timoteo 6, 20 al 21. ¿Ya lo tienen todos? Dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Amén. Bueno, hemos venido estudiando esta carta, ¿no? Y en los versículos anteriores de esta carta, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo eh, que hablaba de los ricos de este siglo, o los ricos en este mundo, como veíamos en otras traducciones, ¿verdad? Y dice que Dios tiene múltiples formas y propósitos en nuestras vidas, ¿verdad? Él nos bendice conforme a sus designios, conforme a lo que Él quiere para cada uno y lo que Él tiene para cada uno. Y lo que Él sabe en su omnisciencia que nos conviene a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque tener posesiones en este mundo realmente no es malo. Lo que es malo es amar esas posesiones, amar esas riquezas o esas bendiciones que tal vez el Señor nos da. ¿Sí? Porque es diferente que el Señor nos bendiga y a que nosotros busquemos desaforadamente esas bendiciones y que amemos de esas bendiciones. Que dice la palabra de Dios que debemos amar a Dios sobre qué? Sobre todas las cosas. Amén. Entonces veíamos que hace como 15 días que leíamos de esta palabra, veíamos que en sí el problema no está en la riqueza, sino está donde ponemos nuestro corazón. Que dice la palabra de Dios que debemos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida, ¿cierto? Y que nuestro corazón, donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y que no debemos buscar las cosas de este mundo, sino buscar las cosas del reino de los cielos. O sea que nuestro tesoro, ¿qué debe ser? El reino de los cielos. O sea que si nuestro tesoro es del reino de los cielos, ahí está nuestro corazón, en el reino de los cielos. Y que porque cuando amamos el dinero solo nos enfocamos en conseguir el dinero, ¿cierto? Y nos olvidamos de las demás cosas. Nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de los hijos, nos olvidamos de la iglesia, nos olvidamos de todo y nos centramos en el dinero. Y es ahí donde está el error garrafal que lo puede llevar a uno a la perdición. Porque hay prioridades, ¿cierto? Y el dinero y el trabajo y estas cuestiones debe ser aún más
en una prioridad más lejana. ¿Por qué? Porque primero está Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Después está el cónyuge. Después del cónyuge, ¿qué vienen? Los hijos. Después de los hijos, pues del resto de la familia. Pues viene la iglesia, el trabajo, las otras cosas vienen de ahí para abajo. Eso es como las fundamentales, ¿cierto? Y, y aunque digamos que la iglesia no es una prioridad, o sea, no es la primera prioridad porque la primera prioridad es Dios, pero la prioridad de la iglesia, el congregarnos, el no dejar de congregarnos, hace parte fundamental de la adoración a Dios. Eso hay que tenerlo presente. Pero a lo que voy con todo esto es que si notan que el trabajo y las otras cosas está después de la familia, está después, o sea, está primero Dios, del cónyuge, después los hijos y el resto de la familia, y ahí sí viene el trabajo, porque es un orden fundamental que debemos tener. Porque cuando uno va por el dinero, ahí se olvida de todas las otras cosas. Entonces, en nuestro corazón debe estar ¿qué? El reino de Dios y su justicia primeramente. Y Él sabe cómo añade, como hemos dicho muchas veces. A veces nosotros queremos que nos añada muchas cosas. O como decíamos esta mañana, si el Señor cumpliera todos nuestros deseos, la cuadra estaría llena de Lamborghinis, de carros, de camionetas, de 4x4, mejor dicho. Pero ese no es el sentido del Señor, y ese no es el sentido del Evangelio, ni es el sentido de lo que Él quiere para nuestras vidas. Porque es más, si Él nos diera todo eso, no estaríamos aquí, no estarían esos carros ahí parqueados, sino por allá, quién sabe, de paseo, quién sabe, haciendo qué. Entonces, por eso es que el Señor nos hace un llamado a que esas bendiciones no se sobrepasen de lo que Él es en su santa y perfecta voluntad. Que no nos volvamos orgullosos, dice dice a los ricos de este siglo, a los ricos en este mundo, como hemos leído, dice, manda que no sean altivos, que no sean orgullosos, ¿cierto? Que no pongan su esperanza en las riquezas, porque las riquezas son inciertas. Hoy podemos tener dinero, mañana podemos estar sin un peso, ¿cierto? Entonces, nuestra esperanza debe ser Dios, quien nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos, dice la palabra. No para que nos volvamos esclavos de esas cosas, sino para que aprendamos a disfrutarlas. Pero Él quiere que hagamos el bien, también dice, porque que seamos más bien ricos en buenas obras, dadivosos, ¿sí? Colaboradores, generosos, humildes, sencillos, siervos del Señor. Amén. 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 Ah, sí, que atesoremos no las riquezas de este mundo, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Por qué? Porque está por venir. Dice al final de esos versículos, el versículo 19 dice, atesorando por sí buen fundamento para lo porvenir, que es que la vida eterna. Que echen mano de qué? De la vida eterna. Amén. Y que estemos listos y preparados porque el Señor Jesucristo viene pronto. Amén. Entonces esto nos anima, ¿verdad? Que todo esto que hemos aprendido de esta carta de Timoteo ha sido edificante. El que se ha perdido alguna prédica, ahí la puede buscar en el canal de la iglesia. Ahí están todas. Y volviendo al texto en el versículo 20 dice, oh Timoteo, guarda se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces comienza diciendo, guarda lo que se ha encomendado, que se te ha encomendado. Y esta encomienda no es solo para Timoteo, ahora es para toda la iglesia de Cristo. ¿Y qué se nos ha encomendado? El Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Guardar la fe también, claro. Entonces dice que la palabra del Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos ha encomendado Él mismo, que es la gran comisión, que es esa misión que tenemos de predicar el Evangelio por donde quiera que estemos. Amén. Y esto no va solamente en escucharlo, ¿no? Sino en el vivirlo y en predicarlo, en predicar el Evangelio. Y esto va de la mano de dar buen testimonio, ¿no? Porque cuántas veces podemos hablar y hablar y hablar y decir 1000 palabras,
Y con sola una acción que la persona vea incorrecta en nosotros, se perdió todo. Se perdió todo el esfuerzo, la dedicación, las prédicas, todo lo que se hubiera podido hacer con una sola acción, se perdió todo. Dice que peleemos la buena batalla, como el apóstol Pablo le escribía ahí a Timoteo en el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Amén. Y también dice, echa mano ¿de qué? De la vida eterna. Y entonces, también le escribía el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Búsquenlo por favor, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18, un par de hojitas atrás. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti, milites por ella la buena milicia, la buena batalla. Amén. Entonces, es también eso. Dice que este mandamiento, o sea, que te encargo que conforme a las profecías, conforme a lo que ya le habían dicho a Timoteo que iba a hacer y le habían impuesto las manos y todo eso, y lo habían enviado a predicar el evangelio, pues que corriera, o sea, que batallara la buena milicia, la buena batalla. Porque, ¿qué pasa? Que en este mundo lo que tenemos son distracciones por montones, que nos quieren llevar de un lado para otro, que digamos que no todos los caminos pueden ser pecaminosos, ¿no? O no todo lo que hagamos puede ser que tenga algo de pecado, pero ¿qué va a hacer? Que nos va a distraer. ¿Sí? Hay cosas que nos entretienen, que lo que hacen es distraernos de las cosas de Dios y apartarnos del camino del Señor. Entonces debemos guardar la misión, guardar el evangelio, cumplir la tarea, ser valientes, ¿sí? Porque dice que el mundo va de mal en peor, ¿cierto? Y cada vez que lo vemos más terrible, ¿no? Y que no debemos desfallecer, porque el mundo va a ser peor cada vez más. Lo vemos hoy en día y cosas que pueden entretener a la gente, entre los Juegos Olímpicos. Entonces hay gente que se pega al televisor, pero no ve que en medio de todo eso hay idolatría, hay maldad, todo lo que han hecho y todas esas cosas que hicieron en la inauguración, cosas que van en contra de la palabra de Dios, cosas terribles, ¿cierto? Y todo eso, pues, en medio de todo, tiene al mundo entretenido y tiene el mundo contento, ¿sí? Para no hablar mentiras. Y también en medio de todo eso, entonces, no, que si no es de eso, es del conflicto de Israel, si no es del conflicto de Israel, es de Venezuela, si no es de una cosa, es de otra, y del mundo va entretenido con un montón de cosas y no se enfocan en buscar a Dios y primeramente el reino de Dios y su justicia. Si no es mirar TikTok, Instagram, Facebook, ¿cuál otro hay? Bueno, hay como un montón de redes sociales que la gente se pega a eso. Entonces debemos de estar nosotros atentos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, sí anda como un león rugiente buscando ¿a quién? A quién devorar, a quién echarle muela. Nosotros somos del pueblo de Dios, dice la palabra que somos del pueblo escogido, un pueblo especial, un pueblo santo, un real sacerdocio, una nación santa, amén. Y que debemos vivir conforme a esa palabra, amén. Entonces no debemos desviarnos del camino, no debemos dejarnos distraer de las cosas de este mundo, ni con las modas, ni con las cosas, ni con las luces, ni que los músicos, ni una cosa, porque todo esto se ha llevado a la iglesia. Entonces las modas se ha llevado a la iglesia. Ahora está de moda ser cristiano. O sea, para el mundo ahora es moda ser cristiano. Ellos no se congregan por creer en Cristo, sino se congregan por moda. Y no se congregan en una iglesia de sana doctrina, no, se congregan donde hay más espectáculo, donde hay más luces, donde hacen más show, más cosas que le agrada a la gente, que eso es lo que los tiene contentos, pero esas son las cosas que están distrayendo a las personas, ¿saben? Y han perdido el camino del Señor, ¿sí? Y después de, aunque no seamos de aquí muchos, pues sabemos que aquí nos edificamos en la palabra de Dios, buscamos por ser maduros, estamos dispuestos para adorar
y honrar al Señor con nuestras vidas. Y confiamos en el Señor que aquí todos somos salvos. Amén. Amén. Yo confío por fe. Amén. Amén. Ahí leamos en 2 Timoteo capítulo 1, verso 14. Segunda de Timoteo 1:14. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Dice, guarda el buen depósito, no el depósito del banco, sino el depósito en el corazón. El depósito donde deben morar las cosas para el Señor, nuestro corazón. Amén. En otra versión dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Amén. Y vaya que es un gran tesoro el que nos ha sido encomendado, que es del Evangelio. Amén. Guarda este precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. Ese precioso depósito, ese tesoro precioso que es el Evangelio, la sana doctrina, las enseñanzas del Señor Jesucristo, en sí la verdad, que es del Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces lo más difícil hoy en día no es ni siquiera la presión del mundo, ¿no? Sino a veces la presión de los falsos convertidos, de las falsas doctrinas, de las falsas iglesias, de todas esas cosas que van, y es no ceder a eso. Eso es lo complicado hoy en día, no ceder a esa presión, no ceder a esas cosas de las falsas doctrinas, las falsas tradiciones, no ceder en medio de las dificultades también. Porque a veces las personas dicen, no, estoy bien, no sé qué, entonces, porque estoy en buena posición económica, porque tengo la salud, porque estoy bien cómodo, entonces me puedo congregar libremente, levanto las manos, adoro a Dios, todo eso. Pero cuando vienen las dificultades es cuando realmente se sabe quién es quién. Y lastimosamente, por aquí, por no decir nombres, por aquí ha pasado mucha gente que cuando está en bendición han estado aquí, pero vienen los problemas y se desaparecen. Y no, ya no vuelven. Se dejan distraer también por los problemas. Y el Señor dice que no debemos dejarnos distraer por nada de las cosas de este mundo ni por nada de acá. Porque el Señor tiene control de todo y Él, en su infinito amor y misericordia, dará la salida a toda dificultad. Amén. Entonces, leamos en 1 Timoteo capítulo 4, verso 2. Perdón, 1 Corintios. Disculpen. 1 Corintios 4, 2. Entonces el Evangelio del que lo que el Señor nos ha encomendado, en lo que debemos de estar firmes en el Evangelio, estar en la presencia del Señor, porque digamos que el Señor en cualquier momento nos va a llamar a su presencia, ¿verdad? Bien sea porque Él venga, o sea, porque el Señor Jesucristo venga por su iglesia, o porque fallezcamos, ¿no? Nadie tiene la vida comprada, entonces debemos de estar atentos al Evangelio, amén. Entonces en primera de Corintios capítulo 2, verso 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Y que ese momento de presentarnos delante de Dios seamos hallados, ¿cómo? Fieles, amén. Dice, y se requiere de cada uno de los administradores, se requiere de los administradores. ¿Quiénes somos administradores? Todos somos administradores del Evangelio del Señor. Todos somos siervos de Dios. Todos tenemos un propósito por el Señor. Por eso estamos con vida. Y por eso estamos en este lugar. Porque el Señor tiene un propósito por cumplir en nuestras vidas. Un propósito que está cumpliendo o un propósito que ya cumplió o un propósito que está por cumplir. Entonces debemos de estar atentos a la palabra del Señor.
ser hallados fieles delante de Él. Segunda Tesalonicenses, por favor. Segunda Tesalonicenses 2:5, ahí cerca de Timoteo. 2:15, perdón. Amén. Sí, segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces debemos de estar, ¿qué? Firmes en el camino, firmes en el evangelio, firmes en la doctrina, amén. Guardando el tesoro del evangelio, la sana doctrina, la fe, amén. Y digamos que económicamente hablando está bien invertir en cosas materiales, ¿verdad? Pero no debemos desviarnos del evangelio por esas cosas materiales, como lo veíamos incluso hace un momento. O sea, debemos estar firmes y retener la sana doctrina. Amén, la palabra del Señor, el evangelio en nuestras vidas. Ser esforzados y valientes. Volvamos a repetir el versículo 20 para ver un detalle más ahí. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 20. Entonces ya sabemos lo que el Señor nos ha encomendado, ¿no? Porque dice, oh Timoteo, oh iglesia en Santandercito, iglesia casa de Dios, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Amén. Entonces muchas veces hemos hablado, el Señor nos ha hablado en todo este estudio que hemos hecho de esta carta de Timoteo, y muchas veces le había hablado Pablo a Timoteo y pues a nosotros la palabra del Señor sobre cuidarnos de las falsas doctrinas. Amén. Y de los falsos maestros que se pueden levantar en las iglesias, en todo lugar. En muchas congregaciones vemos a la luz de la realidad que se han levantado esas falsas doctrinas y la gente corre allá. Y pueden estar llenas, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces hay que cuidarnos de eso. Nuestra vida debe estar basada en la palabra de Dios. Amén, en el evangelio del Señor Jesucristo, en nada más, ni en modas, ni luces, ni nada de eso. Amén. Y en 1 Timoteo capítulo 1, versos 6 al 7, devolvámonos ahí un segundito. 1 Timoteo 1, 6 al 7. Amén. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería y queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, ¿qué pasa con eso? Que se van desviando del propósito, se van desviando por vana palabrería de la doctrina real del Señor. Amén. Entonces, desde el principio hablaba esto, ¿no? Y Timoteo había sido enviado, recuerden que había sido enviado a esta iglesia para corregir lo que estaba mal, lo que estaba pasando con la doctrina y con todas esas cosas que se estaban enfocando en genealogías, en cosas vanas. Recuerden que para los judíos era muy importante la descendencia de la genealogía, que es decir, la descendencia, que de dónde venían, que de cuál, incluso de cuál patriarca, de cuál tribu, de cuál reino de David, lo que sea. Ellos buscaban también esas cosas, era importante para ellos. Incluso hoy en día es muy importante, ¿no? Hoy en día uno le pregunta a un judío, ¿usted de qué tribu venía? Él se sabe. Y se sabe toda la descendencia desde las tribus de los patriarcas. Ellos se la saben. Y si no, se la inventan. ¿No? Ellos se la averiguan cuando reconocen siendo judíos, e incluso los que son de nacimiento y judíos y en Israel los van adoctrinando desde pequeños en la ley y todo eso. Pero normalmente a uno le preguntan de dónde viene, y soy de Boyacá y sus campos. Pero uno normalmente no, mi abuelito era tal, se sabe el nombre del abuelito, pero de ahí para atrás, ni el tatarabuelo, ni el bisabuelo, ni el...
Nadie ni no se sabe de dónde viene, pero bueno, pero eso no es importante, porque precisamente eso era lo que estaba intentando corregir Pablo en la iglesia, que no se hablara de esas cosas que a la luz de la palabra no tienen ninguna importancia, sino que corrigiera la doctrina. Y hoy en día las personas no quieren escuchar la doctrina correcta. Lamentablemente no quieren escuchar la palabra de Dios, quieren escuchar mensajes motivacionales, de superación personal, de riquezas, del éxito en este mundo, la falsa prosperidad, de libertad, de libertinaje, pero la sana doctrina les da pereza, les da sueño, les da angustia, se desesperan, pero es ahí donde debe cambiar, ¿cuál? El corazón del oyente, porque la palabra de Dios es la misma y es perfecta y es agradable y es útil para enseñar, para redarguir y todo para edificación de nuestras vidas. Amén. Entonces debemos que perseverar en la doctrina, perseverar en la palabra del Señor. Amén. Tener esforzados y valientes. Veamos ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, por favor. Verso 3 y 4. 2 de Timoteo 4, 3 al 4. Amén. Dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Y eso está pasando ahorita. Dice que vendrá el tiempo, pero ya es el tiempo. Donde vemos que las iglesias donde usan esas doctrinas de la prosperidad y las motivacionales y que saca el tigre que hay en ti, que supérate y que el éxito y que puedes tener el éxito en este mundo y están llenas. ¿Bien? El tigre de Zucaritas, allá están todas esas iglesias. Y gente que quiere escuchar y para ellos hay gente que quiere enseñar la mala doctrina, ¿no? Y aquí estamos los que queremos la sana doctrina, amén. Pero debemos perseverar, vuelve y juega el Señor, advirtiéndonos y hablándonos de que debemos perseverar en el Evangelio. Que por más que a nuestra carne le guste ir a esos lugares que las luces, que la palabra y que no sé qué, y que va todo el mundo y que es de moda, porque como les decía hace un rato, está de moda y está de moda esas iglesias grandes y la gente va allá y corre y quiere ver y no sé qué, pero su corazón está lejos de Dios, está lejos del propósito, porque el propósito de congregarse no es ir a divertirse, sino es ir a tener comunión con el Señor, edificarse en la palabra. Dice que unánimes unos a los otros está orando, alabando al Señor, aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Entonces hay que desechar a todas las viejas, a todas las viejas costumbres, a todas las tradiciones antiguas, ¿sí? Cuando habla de desechar a todas las viejas, a todas esas costumbres antiguas, las vanas, esas tradiciones antiguas. Rechaza las fábulas profanas, cuentos de viejas y ejercítate en las prácticas religiosa. Es que como las mujeres son tan chismosas, entonces dicen, y se inventan tantas cosas. No, entonces eso no es. No, pero en realidad es precisamente de cosas y tradiciones que se estaban llevando a la iglesia, cosas que iban siendo profanas, hablando incorrectamente, que eran herejías. ¿Sí? Como si en ese tiempo empezaran los supuestos apóstoles, hubieran existido los supuestos apóstoles que hay hoy en día, allá los sacaban porque solo habían unos apóstoles destinados para el Señor. Lástima, nosotros. Entonces, dice que esas tradiciones que son antiguas de aparente piedad, ¿cierto? Dice que son cosas que
que para uno o para las personas tienen una iglesia bonita y que la alabanza es para el Señor y las luces para que estén y apagan la luz y ponen las luces y iluminan el cantante, que para que estén concentrados y esas cosas. Pero no, eso va en contra de la verdad. Tienen apariencia de piedad, pero realmente están lejos y se alejan a los creyentes de la verdad. Los alejan del camino del Señor Jesucristo. Por no decir nombres, pero en esos lugares, del lugar de donde no está su presencia, esos son lugares incorrectos. No estoy diciendo nombres, ¿no? Como las declaraciones y decretos, también que lo hemos visto que se ha levantado, bueno, hoy en día ha bajado un poco, pero esas doctrinas son incorrectas, porque uno no le puede torcer el brazo a Dios, entonces porque yo lo decreto y lo ordeno y lo establezco, entonces ya se va a hacer como yo quiera. No, porque solo se hace la voluntad de ¿quién? De nuestro Padre que está en el cielo. Amén. Entonces nosotros no podemos decretar el brazo allá del Señor, mejor dicho, hasta que nos cumple, no. Otras como que el Señor quiere que seamos ricos y poderosos, que tengamos éxito, tampoco es así. O que estamos bajo gracia, entonces que podemos hacer lo que queramos y vivir lo que queramos, tampoco es así. Porque estamos bajo la gracia del Señor, claro, somos salvos por gracia, pero eso no es una licencia para pecar. Eso no es, y se está confundiendo la libertad con libertinaje. Y eso no lo podemos confundir nosotros. El Señor ha establecido para nuestra vida unos lineamientos, unos mandamientos, una forma de vivir correctamente cada uno de nosotros, de cómo vivir y transitar en este mundo conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Pues cumplir esas cosas, amén. Y no desviarnos del camino. Segunda Timoteo capítulo 2. Verso 16 al 18. Amén. Dice, y más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Entonces, debemos huir de las malas enseñanzas, ¿sí? Que conducen a la impiedad y trastornan la fe, la trastornan, ¿verdad? Y dice que conducen a la impiedad. Dice que esa palabra carcome como gangrena. O sea, es algo terrible, ¿no? No sé si han escuchado de la gangrena que empieza y se empieza a comer la carne y todo eso ahí mismo. Y hasta que se pierden las extremidades y todo. Entonces, así está pasando. Y la gente se pierde en eso y no se da cuenta que se están carcomiendo y perdiendo, ¿sí? En esas cosas o en esas doctrinas incorrectas. Transforman la fe, o la trastornan más bien. Pero nosotros debemos de estar, ¿qué? Firmes en la fe, firmes en el Evangelio, firmes en la palabra del Señor, peleando la buena batalla ¿de qué? De la fe que tenemos por delante. Y recuerden que nuestra batalla empezó cuando creímos en el Señor Jesucristo y terminará cuando ¿qué? Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia o cuando nos llame a su presencia. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos va a ser, no que cuando nos llame allá a ese lugar de su impresencia, no. Volvamos a 1 Timoteo capítulo 6. Y vamos capítulo 6, verso 20, pero la siguiente parte. Dice, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Dice que ahora en este versículo no se refiere a la ciencia de como hoy en día la conocemos, sino se refiere al original en el griego gnosis, que es conocimiento, ¿sí? Lo que Pablo quería hablar aquí, que hay personas que se habían levantado,
también ahí en la iglesia y en todo lado, que pues pueden tener mucho conocimiento, ¿cierto? Y profesan como lo estábamos viendo el miércoles que empezamos con las diferentes religiones y sectas que se han levantado en la historia de la humanidad. Y, y que a la luz de ellos se presentan como la verdadera religión o la verdadera creencia, ¿cierto? Pero que a la luz de la palabra está en contra. Y es más, que ellos se creen eso, tanto que para ellos es la verdad, pero sabemos que no es la verdad, porque vemos, por ejemplo, los mormones que dicen que la verdad es del libro del Mormón, donde está ahí lo que supuestamente un ángel le, le dio a entender a Joseph Smith. Pero si vemos la misma palabra de Dios, dice, y advirtió desde antes que ni un ángel viniera del cielo a darle otra doctrina diferente, otro evangelio diferente, que estaba mal. Y eso es blasfemia. Pues el Señor obrará. O con los musulmanes con el Corán, que ellos piensan que es la verdad y que defienden esa palabra que es la verdad, pero va en contra también de la palabra de Dios. Y así podíamos continuar con los testigos de Jehová, los adventistas, los unitarios, con muchas sectas o religiones que van en contra de la verdadera palabra de Dios, que ya nos daremos cuenta los miércoles, no fallen. Todos dicen tener la verdad y todos dicen ser el conocimiento verdadero, pero el único conocimiento verdadero, vean, aquí está en la palabra de Dios, amén. Y solo hay una verdad. Veamos en Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses 2:8. Amén. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué son? Filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de hombres, rudimentos del mundo, que siguen las personas y no siguen a Cristo. Amén. Van en contra de la verdad, van en contra de Cristo. Dice que mirad que nadie os engañe. Debemos luchar por prevalecer en la verdad, en el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Versículo 18 ahí de ese mismo capítulo. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, en otra versión dice, oído a esto, hay que tener cuidado con esto, dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchando sin causa por su mente carnal. Y ahí lo dice la palabra literal. Aquí ya hay un versículo con el cual defenderse uno y del mormonismo y de muchas otras doctrinas que se levantan por supuestamente visiones y cosas de ángeles y todo eso. Y entonces debemos perseverar. No dejarse persuadir por esas supuestas visiones que supuestamente han visto y que desvían del evangelio al creyente. Debemos ser esforzados y valientes y continuar. Versículo 23. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor ninguno contra los apetitos de la carne. Amén. Entonces, precisamente aquí, cuando el apóstol escribía estas palabras, estaba hablando del ascetismo. Recuerden que el ascetismo era como la autoflagelación hoy en día, lo que practican en Semana Santa muchas personas, porque todo el año están en la inmunda pecando, haciendo cosas incorrectas y ese día
si se las dan de santos y se visten de una manera y cogen látigos y empiezan a golpearse, a caminar, a subir Monserrate de rodillas, con frijoles o con granos o cosas en las rodillas, mejor dicho, un montón de cosas que a la verdad, a la vista del mundo, tienen apariencia de piedad, ¿cierto? Pero que realmente no hacen nada contra los apetitos de la carne, porque siguen ahí sin control. Entonces, apariencia de sabiduría, de verdad, pero realmente solo es apariencia. Y desvían al creyente, desvían a las personas de la verdadera doctrina. Y ahora dice al final del versículo 21, la gracia sea contigo. Amén. Entonces la gracia sea contigo. Ahora, con todo esto, lo que nos da mediante la palabra de Dios y mediante lo que hemos visto es que debemos de estar firmes en el Evangelio, firmes en la palabra, porque la gracia de Dios es nuestro sostén, la fortaleza, amén. ¿Para qué? Para mantenernos firmes en la fe y luchar la buena batalla que tenemos por delante, correr esa carrera que tenemos aún por delante. Recuerden que nuestra meta es de esos lugares celestiales. Y la única forma de alcanzar esos lugares celestiales es seguir en la batalla de la fe, seguir en el camino del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Amén. Veamos ahí en 1 Timoteo capítulo 6, 11 al 14. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuisteis llamado. Amén. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardéis el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ser esforzados y valientes, alejarnos de las falsas doctrinas, de estar en el camino, en las cosas del Señor, estar firmes en el Evangelio, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Debemos seguir firmes, pelear la batalla, echando mano de la vida eterna que tenemos por delante. Amén. Entonces, perseverar guardando los mandamientos y el Evangelio hasta la aparición, dice ahí, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la aparición del Señor Jesucristo en el aire, llamándonos a su presencia, o hasta que el Señor Jesús, hasta que nuestro Señor Padre Celestial considere tenernos en esta tierra con vida. Amén. Porque debemos estar firmes hasta el final, porque ese final viene pronto. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Agradecemos tu palabra, tu amor, tu misericordia y este tiempo que nos permites pasar a tu lado. Te pedimos ahora, Señor Padre, que esta palabra no quede vacía, que no seamos oidores olvidadizos, sino que hacedores de tu palabra seamos ahora, Padre. Y que nos recuerdes cada vez más, Señor, que debemos de estar firmes en tus caminos, firmes en el Evangelio, firmes en la sana doctrina, Padre Santo. Que seamos capaces de resistir y de correr de tu mano preciosa por estos caminos que a veces se nos vuelven como cargas y a veces a la apariencia son difíciles, Señor, pero sabemos que de tu mano preciosa tú llevas nuestra carga y nosotros llevamos tu carga, que es fácil, que es liviana, que es segura, Padre. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos y fortalécenos, Padre, para no desviarnos del camino, Padre, porque queremos llegar a esa meta preciosa que es el reino de los cielos, Dios Todopoderoso. Haznos de entender tu palabra, Padre. Dejamos todo en tus manos, Señor. Dejamos este resto del día en tus manos, esta semana, y que todo sea para gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios.